Comenzamos con las informaciones más destacadas de Colombia desde Europa en el Entefons de Latinoticias. Bienvenidos. El presidente Gustavo Petro lanzó graves acusaciones durante el reciente Consejo de Ministros, señalando obstáculos sistemáticos a su administración. El mandatario reveló que en el gobierno de Iván Duque se dejó un déficit de 70 billones de pesos, casi todo el presupuesto de educación de un año, por subsidiar el precio de la gasolina mientras Ecopetrol la compraba a precios internacionales. Vendida en pesos en Colombia, pues vale más, y él no subió el precio por susto. Ese huequito que dejó Duque es de 70 y pico billones de pesos. O sea, casi todo el presupuesto de educación de un año, de los más altos de este año, pero entregado como un déficit de Ecopetrol real, porque Ecopetrol compra la gasolina del exterior y la vende en pesos. Le dejó este hueco así de grande, ese mismo, de 75 billones, pero al ministro de Hacienda se le ocurrió que se podía pagar prácticamente de un totazo en el año 2023. Uno de los puntos más contundentes de su crítica se centró en cómo se manejan las cifras económicas. Según Petro, los gobiernos anteriores han utilizado pesos corrientes en lugar de pesos constantes para presentar un creciente económico ilusorio. El presidente desenmascaró la deslealtad dentro de su círculo de confianza al revelar que la propia ministra de Agricultura saboteó activamente la reforma agraria. Según sus declaraciones, esta funcionaria maniobró entre bastidores para impedir la aprobación de un artículo estratégico que habría permitido la compra expedita de tierras para los campesinos. Nos pasó lo mismo también con la reforma agraria. Nos sabotearon el artículo para hacer expedito el que se pudiera comprar tierra para entregarle a los campesinos, como había pedido López Pomarejo, como había pedido Carlos Lleras Restrepo, y la misma ministra de Agricultura pidió que no se aprobara ese artículo que ni siquiera entró a discusión en el Congreso de la República. Gracias a Catherine, que ahí creíamos todavía que era progresista, que sé yo, que era que se le había confundido el cerebro, y me tiré como 2 horas escribiendo en el chat el por qué había que hacer una reforma agraria en Colombia, pero pues descubrí que simplemente su cerebro está a la extrema derecha. Petro subrayó que este déficit nunca fue contabilizado correctamente durante el gobierno anterior, distorsionando así la percepción sobre la situación fiscal real del país y el desempeño de su administración en el manejo de las finanzas públicas. Problema 1. En las cuentas nacionales no aparece el tal FEPEC, que es el Fondo para Combustibles de Estabilización del Precio de los Combustibles. No aparece. Entonces, esos 36 billones ni siquiera movieron la agujita del déficit fiscal de Colombia, que lo hubiéramos disminuido sustancialmente si se hubiera contado ese hueco en el gobierno de Duque. El mandatario también cuestionó el silencio mediático sobre lo que considera una paradoja económica. Colombia tiene uno de los recaudos fiscales más altos de su historia. El presidente sugirió que esta falta de transparencia informativa forma parte de un esfuerzo más amplio para socavar su programa de gobierno, proteger intereses establecidos y evitar que el pueblo colombiano conozca los verdaderos mecanismos de administración de los recursos públicos. Ahí puse en el trino, no sé si lo examinen, sobre lo que pasó en el 2023. Aquí me desvío un poco con el presupuesto, precisamente. Entonces, ni el presidente supo, ni nadie aquí. Pero no es cierto lo que dice la prensa de que nuestra desfinanciación es porque se cayó el recaudo. Eso es una mentira. El comportamiento de los ingresos por presupuestos, etcétera, si uno hace un cuadro parecido a este, es normal. Está por encima de los años de Duque. Nosotros estamos recaudando más que en cualquier momento de la historia. Entonces, ¿por qué estamos descuadrados? Y entonces ahí empieza la perfidia, ¿cierto? Los pérfidos, vamos a llamarlo a los pérfidos. No, para no caer los pérfidos, ¿qué dicen? Es que estamos gastando a manos llenas. ¿A dónde voy a parar la plata, cierto? El ministro de Hacienda sabe que lo que hemos hecho es recortar el gasto. ¿Cómo se explica que teniendo recaudos de los más altos en la historia de Colombia, nos haya tocado es recortar los gastos que habíamos presupuestado el año pasado? Por eso digo que estos cuadros siempre hay que examinarlo a la luz del 31 de diciembre que termina el año y no a la luz del 1 de enero que comienza. Y estas han sido las informaciones por el día de hoy. No olviden apoyarnos compartiendo y comentando. Somos Periodismo de Información. La opinión la tiene usted. Suscríbase activando las notificaciones de El Entefons de Latinoticias. Por el día de hoy les decimos merci beaucoup et à très bientôt. La investigación, la objetividad y el profesionalismo unidos en una sola misión. Somos fuente y portavoz con medios unidos en el mundo entero, haciendo contrapeso a los tradicionales. Somos periodismo crítico, claro y contundente, informando con la verdad.